El omnívoro tiene la facultad de subsistir gracias a la multiplicidad de alimentos. Esto le permitió ajustarse a cambios en el ambiente, cambiando su régimen, por ejemplo, si las especies desaparecían, o también conquistando nuevos ecosistemas con diferentes cadenas tróficas. Pero esta libertad del omnívoro se asocia a una coacción, que es la variedad. No puede obtener todos los nutrientes de una sola fuente. Debe comer diferentes alimentos, vegetales, animales, minerales. Está condenado a la variedad. Y estos dos caracteres contradictorios tienen consecuencias. Por ser dependiente de la variedad, el omnívoro se encuentra impulsado por la diversidad, por la innovación, por la exploración, el cambio, que se transforman en fundamentales para la subsistencia. Pero simultáneamente está obligado a la prudencia, a la desconfianza o al conservadurismo. Todo alimento nuevo puede ser un peligro potencial. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una alimentación especie específica? ¿Es lo mismo que este concepto envasado de dieta paleo o una alimentación ancestral? Por eso en esta oportunidad estuve conversando con Julián Vargas, que él es licenciado en nutrición, amante de la filosofía y el entrenamiento y un verdadero referente en el tema. Espero que les guste. Hola Julián, ¿cómo estás? Todo bien, Mauricio, ¿tú qué tal? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por compartir este conversatorio. Bueno, ¿quién es Julián? Mi nombre completo es Julián Vargas Flores. Soy originario de México. Vivo en un lugar que se llama Cabo San Lucas, que es la última parte de la península californiana, Baja California Sur. Un lugar muy bello, un lugar muy agradable para vivir. Playa, verano casi todo el año. Yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Nutrición, Nutrición Humana, y además de eso, bueno, me especializo sobre todo en la nutrición clínica. Mi especialidad, mi fuerte me apasiona mucho este tema de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Mucho el problema de infertilidad, alopecia, todas estas enfermedades o complicaciones metabólicas extrañas, ¿no? Que nos aquejan al día a día, o como comúnmente suelen llamarles algunos investigadores, enfermedades de la opulencia, ¿no? Además de eso, también soy propietario y entrenador de un gimnasio llamado Primal Strength and Conditioning, donde ya tras 7 años de su apertura y de arduo trabajo, pues he logrado combinar esta parte de la rama de alimentación que me dedico, más el entrenamiento, y saliéndome un poco del contexto del entrenamiento normal. Sí, nos dedicamos a la halterofilia, al entrenamiento de fuerza, las sentadillas, el bench press, los empujes para los hombros, pero realmente a mí originalmente no me gusta llamarle un gimnasio, sino me gusta llamarle mejor una escuela de vida, porque dentro del gimnasio, dentro de esta escuela, aprenden no solamente a entrenar y a desarrollar la masa muscular, las capacidades locomotoras físicas naturales, desarrollan equilibrio, sino que también aprenden a, por ejemplo, mejorar su relación con la alimentación, tienen una buena comunidad, tienen buenos lazos sociales, Bueno, gran aprenden parte de lo que yo he visto en tus redes es que lo trabajás como una comunidad. totalmente, Y también me llamó totalmente. la atención, era que, bueno, hace muchos años que nos conocemos y que has sido uno de los primeros en visibilizar la alimentación ancestral. Entonces, pues fuiste como uno de los primeros en difundirla en América o en Latinoamérica, por lo menos. Entonces, me gustaría que es tu visión y cómo ha ido cambiando, porque son modelos, son como cuestiones que el conocimiento es dinámico y cómo ha ido cambiando tu percepción de estos conocimientos. Claro, bueno, fíjate, Mauricio, que pienso que ahora que lo mencionas, en México, a nivel república, somos solamente entre 2 a 3 personas que manejamos el tema de alimentación evolutiva, coloquialmente y malamente conocido como alimentación paleolítica, Totalmente. y más recientemente
y ya en un estado más formal, alimentación especie específica. Contame un ¿Ok? poquito de esto, que es un Claro, o concepto sea, bastante interesante y nuevo. mm, muchas personas piensan que este concepto de dieta paleo, a dieta evolutiva o alimentación especie específica es algo relativamente nuevo. De hecho, las investigaciones recientes, los estudios alrededor del enfoque ancestral, también llamado de esa forma, que lo vamos a encontrar por diferentes nombres, ¿no? Dieta ancestral, dieta del nómada, dieta del cazador-recolector, entre otras cosas. Pero el término que a mí más me gusta es especie específica, ahorita voy a explicar por qué. Muchas personas piensan que es algo relativamente nuevo, pero la verdad es que nada más alejado de la verdad que eso, ¿no? O sea, originalmente el concepto de dieta paleo comienza en 1985, el primer paper, el primer artículo que hace mención sobre esto. Sin embargo, Eaton y Conner, que fueron los que publicaron esa revisión en el Journal en 1985, no fueron los pioneros en comenzar o mejorar la alimentación desde una perspectiva ancestral o paleolítica, ¿vale? Menciona dieta paleo porque hay que entender que el ser humano sí es cierto que es una especie trifásica, ¿no? O sea, biopsicosocial, ¿vale? Ellos abordan la alimentación desde una perspectiva biológica sin olvidarse de los otros dos puntos, cultural, social. Sin embargo, ellos mencionan dieta paleolítica, ¿por qué? Porque en la fase de evolución del ser humano, toda la fase de la evolución del ser humano en la Tierra, la mayor fase, la que más duración tuvo, fue la era paleolítica, que duró 2.5 millones de años de evolución. Entonces, toda nuestra fisiología actual, el tamaño, los ojos, el tracto gastrointestinal, el bipedalismo, entre otras cosas, se forjaron durante la era paleolítica. Entonces, ellos, al revisar por qué la sociedad norteamericana de aquellos años, de 1980, enfermaba tanto, de entre todas esas correlaciones vieron que la alimentación era un punto específico, porque al momento de revisar el tipo de alimentación de las últimas tribus nómadas, cazadoras recolectoras, veían que esas tribus no padecían las enfermedades norteamericanas contemporáneas, hipertensión, derrames cerebrales, infarto del corazón, diabetes, sobrepeso, obesidad, entre otras complicaciones. Entonces, de ahí achacan eso. Hay que emular, hay que traer lo mejor de ese pasado e implementarlo en nuestro presente. Malamente la prensa y entre otras personas, otros investigadores, no entendieron el mensaje poderoso que esto conlleva. ¿Ok? Traer lo mejor del pasado e implementarlo en el presente. Totalmente, los Si el inputs alimento, del pasado en un contexto que cambió mucho, porque en un contexto que cambió mucho, nuestra genética prácticamente no cambió nada, pero cambió el totalmente. contexto. El contexto es un contexto que ha cambiado muchísimo, y esos inputs del pasado Y están. claro, y la gente lo entendió mal, Mauricio. La gente es de que cómo hay que volver a vivir como cavernícolas, cómo hay que volver a salir y cazar y recolectar comida. No, la gente, no, o sea, Eaton y Corner no decían eso. Pero voy a hacer una pausa y de 1985 me voy a ir a la década de 1970, una década o incluso hasta dos décadas antes. Otro gastroenterólogo, Boetlin, en su libro La dieta de la edad de piedra, ya hablaba también de él cómo revertía las enfermedades gastrointestinales de su paciente con una alimentación más específica o más parecida a la de Bueno, en el libro La determinado. alimentación, la tercera medicina, que es un libro fabuloso, en el cual un médico de Montpellier trabaja con dieta ancestral, patologías autoinmunes y tiene, me parece que debe ser el profesional que más casuística tiene en patologías autoinmunes, trabajado con alimentación, que fue desterrado por la sociedad médica. Sus hijos eran médicos y también fueron como fue muy Uf, criticado hasta por su propia familia, y que me parece que él lo tiene medido, lo tiene seguido en el tiempo, y eso y revertido un montón, y era un inmunólogo. Entonces, claro, que como que la gente entiende mal el concepto, ¿no? O sea, pienso que muchas personas pueden estar peleados con esa parte del pesado, pero hey, no es.
volver a vivir en las cavernas, no es volvernos a ir a cazar y recolectar, es a ver qué ha cambiado respecto a la relación que tenemos con la alimentación al día tras día. Y si nos vamos más hacia atrás, seguramente los filósofos también hablaban acerca de, oye, no tienes que comer tanto, enfócate en alimentos frescos y naturales. O sea, estoy hablando de los filósofos griegos y los romanos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vuelvo a 1985, que es cuando surge oficialmente en un artículo científico el enfoque de alimentación o dieta paleolítica, y desde ahí, obviamente, las investigaciones no han dejado de cesar. No han parado. Al día de hoy hay suficientes pruebas, hay suficiente evidencia científica de que la alimentación o el estilo de vida paleolítico, o sea, una dieta paleolítica, ayuda al sobrepeso, a la obesidad, a la sensibilidad a la insulina, a revertir la resistencia a la insulina, hipertrigliceridemias, hipercolesterolemia, entre otras cosas. Ahora bien, ¿qué pasa con el nombre de dieta paleolítica? La gente le empieza a atacar por ese lado de que, güey, te crees un cavernícola, ¿no? Y pues ya no se trata de esa parte. Sin embargo, más recientemente ahora comienza a llamársele alimentación especie específica, que era lo que te mencionaba. ¿Qué pasa, Mauricio? A ver, vámonos a clases de biología básica, ¿no? O sea, cada especie tiene su alimentación específica, ¿vale? El león es un carnívoro por excelencia, la cebra un herbívoro, el tucán frugívoro y el ser humano omnívoro. Todas estas especies animales, todas pueden cambiar de alimentación solamente en casos de extremo peligro o carencia. Por eso de repente vemos a leones que pueden comer fruta, o por eso de repente vemos a perros que comen zacate, o por eso vemos a otros animales que están comiendo alimentos que son o que no son tan comunes en su dieta habitual. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, al león, que es un carnívoro por excelencia, le cambio su alimentación a plantas? Este animal tarde o temprano va a empezar a padecer fatiga, se le va a empezar a caer la melena, se va a empezar a enfermar, va a entrar en un estado de depresión, entre comillas, y de ahí puede venir la muerte. ¿Qué pasa si a otro animal le cambio su alimentación especie específica? Es como si yo saco a un pez del agua y le quiero dar un alimento como carne, fuera del agua, pues Estoy probablemente va a totalmente de morir, ¿no? acuerdo. Entonces le vamos a querer echar la culpa a la carne, es que el alimento no le funcionó. No, piensa un poco. O sea, eso se le llama ecología de la especie también. Hay que revisar en qué nicho ecológico evolucionó la especie a la que se está Eso me alimentando. parece que es un punto muy interesante. El nicho ecológico en que evolucionó y también la etnia, porque también hay que ver si esa etnia tuvo más contacto con cierto tipo de alimentos que otra. Se puede hilar fino en eso y podemos decir, bueno, mira, este tipo de alimento eh, tiene en esta etnia, porque a lo mejor un grupo de criollos o de aborígenes de algún lugar no es lo mismo que algún europeo con un contacto con un alimento. Y muchas veces hacemos para todos lo mismo. Uno puede poder clínicamente empezar a afinar eso porque hay ciertos alimentos que en América tuvieron más contacto que otros que no. Por eso cuando hay ciertos alimentos que en alguna población tienen un efecto y en otras otro, eso lo puedes ver. Se vuelve un tanto complejo, para eso surge la nutrigenética y la nutrigenómica. Sin Ujú. embargo, yo siempre, o si yo al revisar, al estudiar durante tanto tiempo la evolución de la alimentación a través de todos estos 40.000 años desde que el sapiens sale del este de África, obviamente vemos todo el recorrido que hace el ser humano, ¿no? Y las Por todo el migraciones. continente, las migraciones desde Eurasia, las islas Polinesias, las islas del Pacífico, el estrecho de Bering, hasta terminar acá en el nuevo continente, ¿no? ¿Qué pasa? Obviamente se vuelve un tanto complejo porque las migraciones, bueno, ese no fue tanto el problema llega con la revolución industrial que empieza pues, a tener acceso a alimentos que solamente se tenían en determinadas zonas aisladas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es entonces? Obviamente aquí entra mucho esta parte del conocimiento propio, de decir, a ver, Mauricio, si tú vienes
desde donde vengas, vives en Argentina o yo vivo en Uruguay o yo vivo en México, qué alimentos son endémicos de esa zona. Se puede especificar de esa manera. Sin embargo, obviamente como consecuencia milenaria de, por ejemplo, desde la llegada a la agricultura y hasta hace apenas 200 años con la revolución industrial, se ha vuelto un poco complejo, que es lo que trata de descifrar la nutrigenética y la nutrigenómica respecto a qué tipo de alimentación específica según nuestro ADN, nuestra genética es la que mejor nos corresponde. Sin embargo, pienso que a lo que yo he leído, espero me corrijan si me equivoco, todavía esas investigaciones, esos resultados están un tanto lejos. ¿Qué es lo que yo suelo recomendar en este caso? Bueno, aquí es donde entra el contexto de alimentación específica. Ok, el ser humano, el hombre y la mujer son omnívoros. Omnívoro significa que come de todo. Ok, si yo me baso en los principios del enfoque de alimentación ancestral o paleolítica durante 2.5 millones de años, en el nicho en el cual evolucionamos, hombres y mujeres y niños, todas las personas, que dista mucho del entorno actual. Porque entonces al ser omnívoros, vamos a comer lo que nos da el entorno o lo que nos dio el entorno en la sabana africana o en la tundra o en el desierto o en las islas polinesias, que eran proteínas de origen animal. No hay ninguna sola tribu o una sociedad nómada que sea exclusivamente vegetariana. Ujú. Que sí, al no encontrar alimentos de origen animal, prefieren consumir vegetales, frutas o algunas semillas porque no tienen remedio, no tienen otra opción, porque si no entrarían en inanición. Sin embargo, todas las culturas, todas las sociedades nómadas, las tribus nómadas que se han estudiado, todas en diferentes grados, en diferentes medidas, algunos más, otros menos, han consumido proteínas de origen Sí, y animal. hasta tribus que consumen proteínas que tienen gran consumo, por ejemplo, de tubérculos en todo el año, pero siempre consumen proteína en algún momento del año. O sea, eso es así, totalmente de acuerdo. Todo, y realmente se aprovechaba todo, ¿no? O sea, desde la boca hasta la cola, ¿no? O sea, todos los órganos, todas las vísceras. Entonces, ¿qué vemos? El ser humano, la especie humana como omnívoro es carnes, huevos, peces, frutos del mar, aves, reptiles, insectos, frutos, frutas y vegetales por temporada, que ahorita vamos a hablar un poquito Sí, de eso, ¿no? yo O considero que sea, eso es sumamente importante. Eh, la, 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 la temporada y variación. el clima es sumamente importante porque también entender de que tenemos frutas todo el año, hay verduras todo el año y eso nunca fue así. Eh, Claro, y hay que entender eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso sería visto desde una perspectiva biológica, eso es ser omnívoro. Sin embargo, ¿qué pasa con las investigaciones actuales? Ahora, el ser humano es omnívoro, sí, come de todo, hamburguesas, hot dogs, chocolates, alimentos ultraprocesados, bebidas con azúcares. Entonces, en ambos extremos se come de todo, pero por lógica y sentido común, si revisamos qué ha venido comiendo el ser humano a través del tiempo como especie animal, pues nos vamos a dar cuenta que la alimentación especie específica se acerca más a carnes, huevos, frutos, frutas, nueces, semillas, miel, tubérculos por temporada. Y hasta muy recientemente, y ojo con lo que voy a decir, y hasta muy recientemente el aspecto sociocultural, porque pienso yo que Mauricio, ni tú, ni yo, ni cualquier persona que vive en Occidente nos salvamos de la cultura, de que, bueno, un pedazo, una rebanada de pizza, una pieza de pan, tal vez algunos tragos de alcohol. Cada quien es libre de decidir eh, em, cómo quiere ser su dieta omnívora como especie específica, pero eso ya va a ser, depende de los gustos de cada persona. Y es de lo que trata originalmente el enfoque de dieta paleo, entre comillas, o el enfoque ancestral o dieta especie específica. A ver, hay que entender algo. El cuerpo, todo el cuerpo tiene necesidades básicas primitivas. Entre esas necesidades básicas primitivas está la necesidad de nutrientes esenciales. Esto quiere decir que no son negociables. Los dos nutrientes esenciales básicos son aminoácidos y ácidos grasos esenciales. ¿Dónde conseguimos los aminoácidos y los ácidos grasos esenciales? Pues en las proteínas de origen animal.
¿vale? Que sí hay ciertos alimentos de origen vegetal que tengan ciertas grasas que se pueden convertir y eso nos puedan mantener vivos, sí, Totalmente. transitoriamente hasta que venga un padecimiento después. Ya después, no, o sea, si no se respetan estas necesidades básicas primitivas de nutriente, dejando nada más el nutriente, porque también el cuerpo tiene necesidades de masticar, porque por medio de la masticación empieza la saciedad a nivel cerebral. Cuando cae el alimento en el estómago, los glucopéptidos, o sea, todo lo que tiene que hacer el sistema digestivo para que también el intestino delgado No esté en sé si concordancia con el pasa, no sé cerebro. si pasa también en México, pero Argentina es una, un país muy carnívoro, en el sentido, pero también lo que ha pasado es que en realidad ha ido cambiando y se consume solamente el músculo. Entonces se ha perdido todo el consumo de los órganos por una cuestión cultural y se ha dejado de consumir, que son cuestiones que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, desde comer hígado, de comer corazón, desde comer toda la parte del animal, que eso en todas la dieta ancestral se ha consumido y que también es el mayor valor biológico que tienen esos alimentos. Entonces, más allá de eso, es el que se ha ido al consumo de músculo solamente, cuando en realidad el órgano es fundamental también. Totalmente. ¿Sabes, Mauricio? Sí, es algo que también se vive en México y yo creo que en muchos países industrializados, yo creo que el tener la oportunidad de decidir es donde empieza realmente parte de muchos problemas. De hecho, hay suficiente evidencia científica acerca de que cuando el humano está enfrente a un buffet, empiezan las complicaciones respecto a la alimentación, porque empiezan esta parte de tengo diferentes opciones a tomar al Totalmente. decidir, bueno, ¿cuál es la más sensato? Porque o respeto mi aspecto fisiológico, lo que me hace bien y que me va a mantener sano, o sigo a mi dopamina por el placer, porque me gustan los pancakes, porque me gusta Bueno, es el alimento el dulce. contexto, Totalmente. Por ejemplo, esto me hiciste recordar las investigaciones de Stefan, este fisiólogo que se fue a vivir con los Inuit por durante 2 años y que no comió otra cosa más que carne, o sea, de foca y ballena. Y de hecho, caso curioso porque él en sus escritos decía que los únicos vegetales o frutas que llegasen a consumir era ocasionalmente cuando encontraban, porque hay que recordar que en un ambiente natural, en un ambiente paleolítico, en un ambiente de escasez, nosotros competimos con otras especies por alimentos. Entonces, la fruta no la teníamos a merced, como lo dijiste hace rato, hace un momento. O sea, totalmente. la fruta que se encontraba era como un tesoro, como con la miel, pero tenías que pagar un precio. Por ejemplo, con la miel, pues, ¿cuál es el precio? Las picaduras para obtener, o sea, el placer siempre iba acompañado con algo de incomodidad, algo de dolor. Ahora, regresando a lo que encontraban, Stefan, con los Inuit, pues a veces los vegetales y las frutas que encontraban eran cuando rajaban el estómago de un rumiante, de algún herbívoro, y encontraban que este animal no había digerido de todo bien estos vegetales y estas frutas, se los comían porque eran manjar para él. Pero el simple hecho de que al día de hoy personas me escuchen decir esto, enseguida puede venir un estado de repulsión, o sea, decir, ¡ah, Mm, qué asco! Claro, ¿por qué? mm. Porque como lo escribió él, cuando no tienes otra cosa para comer, cualquier cosa te va a saber buena. O sea, ellos están tan carentes del exceso de comida que tenemos al día de hoy que su comida es muy básica, es muy sencilla. O sea, carnes, grasas y por ahí creo que tienen algún tipo de dulce, sinceramente no recuerdo cómo se llama, y no hay otra cosa. Cuando Sí, la él dice, sencillez cuando me no, parece que es la eso esencia es de todo. básico y eso es algo que yo le enseño a mis alumnos y a mis pacientes. Hazlo sencillo, minimízalo, porque entre más procesamiento le des tu alimentación, o sea, no es lo mismo que te comas un huevo hervido, un huevo pasado por agua, a que hagas un huevo revuelto con aceite, mantequilla y otras cosas. El nivel, o sea, el nivel de masticación, el nivel de saciedad
se percibe de una forma Lo que totalmente también diferente. es muy visible en esta época es como los sabores, los olores, los hemos homogeneizado. La industria los ha homogeneizado y en la naturaleza había una paleta muy grande de sabores muy salvajes, ancestrales, y que en realidad hay tanto estímulo a los sentidos de repente en un niño cuando come algo dulce o comidas ultraprocesadas, hiperpalatables, que en realidad es un impulso muy grande y un estímulo muy grande a su cerebro, que tiene un recuerdo de que en realidad es muy difícil después cuando queremos trabajar con otros sabores, con otros olores, con una paleta más distinta, poder amalgamarlo, porque en realidad es como que decir, bueno, tenemos estas cuatro cosas que son muy fuertes para el cerebro. Claro, yo ahí lo que suelo recomendar es la vía del cambio por ruta negativa, Mauricio. O sea, A ver, ¿cómo es? ya no es agrega más cosas para compensar el sabor. O sea, aprende a disfrutar de los sabores como son. Por ejemplo, el café. La gente que disfruta del café con leche y azúcar, bueno, tío, o sea, entiendo, no te gusta el café, te gusta la sensación, la combinación de leche y azúcar, porque en realidad cuando yo reviso el café, pues me doy cuenta que es más leche con azúcar que café. Bueno, Entonces, el sabor del café es amargo, ¿no? Lo mismo pasa con otros alimentos, o sea, aprende a irte quitando cosas, la vía del cambio por ruta negativa, no agregues más cosas para compensar. Es que no me gusta la fruta y hay gente que le agrega azúcar a la fruta porque no le gusta el sabor de la fruta. Oye, sí, mejor lo en vez de estar mismo pensando en qué, cuando tenemos estos cambios, pienso que es un entrenamiento, como es un entrenamiento, como cuando entrenamos en la fuerza o cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos que entregar otros sabores, es un entrenamiento para poder darle y aumentar esa paleta, esa variabilidad que hay en la naturaleza, es muy difuso. Cuando uno hace un alimento fermentado, por ejemplo, tiene esos sabores dependiendo el tiempo que lo ponga y lo deje, es totalmente difuso en el tiempo y eso muchas veces con los ultraprocesados o la industria es cuatro cosas. Y eso, un niño, muchas veces la educación desde un niño es sumamente importante, porque una vez que quedan grabadas esas cosas de niño, son muy difíciles de adulto empezar a desarmarlas. ¿Mm? totalmente, sí, claro, o sea, por supuesto que tiene que ver sobre la educación nutricional y claro, se vuelve un problema porque hace poquito leía un libro llamado Dopamina, de Lieberman, muy bueno, que habla sobre cómo el cerebro, la cabeza que está liderada por la dopamina, pues es la persona que siempre va a estar queriendo comer alimentos dulces, porque no está saciando, o sea, no come lo que necesita, sino lo que su cerebro dopaminérgico requiere. Entonces ahí es donde ya entramos a otros aspectos, ¿no? Pero tiene la reeducación nutricional y alimentaria, porque no es una educación nutricional, sino es una educación alimentaria. O sea, hay que hablar de alimentos más que de nutrientes. Las personas, Totalmente, la totalmente. ciencia nutricional sigue enfocándose en nutrientes. ¿Cuánto ratio entre proteínas y grasas y carbohidratos? ¿Qué alimentación es mejor? ¿Qué porcentajes para perder peso, para desarrollar más? A ver, o sea, entiendo la cuestión de los nutrientes, pero si ya vimos que desde 1930 que se forjó la nutrición como una ciencia no ha estado dando los resultados que se espera, ¿no nos está diciendo algo eso? O sea, Y comenzar a hablar de se sigue nutrientes. yendo por ese camino también, ¿eh? Claro, es que hablamos, por ejemplo, del gluten. La gente dice es que el gluten es malo. A ver, o sea, ¿realmente es el gluten o es el trigo como tal? Ujú. ¿Vale? Porque si nada más nos seguimos basando en el gluten, oye, entonces seguramente es el gluten con otros componentes Totalmente de que tiene el acuerdo, trigo es el como trigo. tal. Ujú. Ajá, bueno, y yo sé que muchas personas no estarán de acuerdo conmigo eso, pero hay que ir más allá del reduccionismo científico y nutricional de que solamente necesitamos proteínas, carbohidratos y grasas.
porque si nosotros agarramos a un aborigen australiano o a un papúa en Nueva Guinea, ellos no van a saber de nutrientes, ellos saben de alimentos, qué es lo que Totalmente de acuerdo. mejor les ha funcionado para ellos. Que no está mal la ciencia nutricional. Gracias a ella, muchos de nosotros estamos aquí, porque yo estoy casi seguro que yo me desarrollé de más por haber consumido alimentos ultraprocesados en abundancia. ¿Me explico? Una dieta hipercalórica y seguramente muchos alimentos de esos me mantuvieron y me hicieron llegar hasta acá. Pero en realidad, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, la gente no quiere saber de nutrientes, salvo un contado grupo específico de atletas que rozan lo Sí, obsesionado. totalmente. Pero la gente, dile qué necesita comer, no con nutrientes. ¿Sabes qué? Por tu condición te recomiendo que bases una alimentación más específica en carnes, huevos, quesos, o sea, un poco de vegetales por esa razón, algo de fruta y mira, te recomiendo que te muevas, pero no, ellos no quieren saber cuánto rango. A mí dime cómo tiene que lucir mi platillo. Contame un Eso, poquito, ya que hablamos ujú, ahora, ¿qué valor, qué importancia contextualizando le das a las proteínas, por ejemplo? Que, eso es que yo, Mauricio, para mí el nutriente vital, y yo sé que aquí entra la parte del contexto. En Occidente, para mí, la proteína es el alimento vital por excelencia. Mira, hay muchísimas investigaciones. Hay un libro que se llama La vitamina B12, la cual cualquier profesional de la salud, entrenador, nutriólogo, nutricionista, médico, psicólogo, o sea, la profesión médica o la profesión de salud a la que te dediques, el libro de la vitamina B12 a mí me abrió muchísimo el panorama y me hizo entender muchas cosas respecto a mis pacientes. La proteína, tanto en mi consulta privada como en los planes de alimentación en mi gimnasio, es el pilar base por excelencia. Porque al día de hoy, y a lo que he leído y a lo que mi razón me da a entender, pues el déficit crónico de vitamina B12, de las vitaminas del complejo B, sobre todo de la cobalamina, es un serio problema de salud, ¿sabes? O sea, muchas personas están mal diagnosticadas, Mauricio. Me llega muchísima gente mal diagnosticada con que a veces no les dan con algo certero, a veces a veces los diagnostican con, no sé, problemas de tiroides y por enfocarse en la tiroides se olvidan, en el caso de las mujeres, se olvidan de que también ya se está formando un síndrome ovario poliquístico y acompañado de estas dos cosas viene también una depresión. Entonces, cuando les digo, oye, habla con tu médico, con tu ginecólogo, tu ginecóloga, que probablemente puedas tener un déficit de cobalamina, vitamina B12, habla de esto, bla, 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 y esto se corrige muy fácilmente, Mauricio, agregando más proteínas de origen animal en la alimentación. sí, Mira, te voy a dar totalmente, una... totalmente, eso es algo muy frecuente también en el tipo de alimentación que han llevado, también en las patologías autoinmunes, también hay que entender que para que se absorba y tiene que haber ácido, tiene que haber un contexto Mira, importante, y a veces to- hay hipocloridia, es muy frecuente claro, cuando pa- tenemos dietas muy vegetarianas o veganas, generalmente al no consumir proteínas, el ácido disminuye y eso, la absorción de la vitamina B12 disminuye. claro, es lo que Entonces, es para todo allá, un cambio que eso no significa que si le damos un contexto y va acompañado, se puede llevar. Pero es algo muy frecuente de ver que también después mira, cuando la incorporación de proteínas tiene que ser muy paulatina, porque si ese contexto no está adecuado, no las va a absorber de entrada porque no tiene cómo. Entonces, bueno, hay que pero entender es y que mirar varios. ajá. O sea, el agregar más proteínas se soluciona parte de un problema. Ahorita voy a llegar a la otra parte. Mira, de la cantidad de signos y síntomas desde que va entrando el paciente a mi consultorio, o sea, desde a los 20, 25 años y ya con canas en el cabello, alopecia androgénica, encorvamiento, contracturas, fatiga, ansiedad, depresión, pérdida de visión, infertilidad masculina y femenina. Todas esas cosas son signos y síntomas de un posible déficit de cobalamina que está oculto. ¿Ok? Eso a priori, ¿no? De esa manera. Sin embargo, como en el caso de la enfermedad autoinmune, yo soy partícipe de una enfermedad autoinmune, Mauricio. De a los 5 años me diagnostican con vitíligo
y a los 22, 23 años que doy con este concepto de alimentación especie específica, mi enfermedad se ha ido revirtiendo gracias en parte a mi alimentación, entre otros ajustes en mi estilo de vida. O sea, parte de que también muchas personas empiecen a tener complicaciones cardiometabólicas, por ejemplo, como la hipertensión, muchos médicos que no se actualizan le achacan la hipertensión, por ejemplo, al exceso de sodio, pero también no son conscientes de que la pérdida de masa muscular derivado de no consumir suficientes proteínas de origen animal y del sedentarismo hace que se eleve la presión arterial. Entonces, el Sí, déficit es de es cobalamina un cambio de paradigma también, muy importante el tema de la sí, hipertensión aquí, porque es multicausal desde una deshidratación hasta un déficit de magnesio y de potasio que prácticamente hay y un to, déficit, todo el mundo tiene totalmente, déficit de magnesio y de potasio, y algo endemoniado, un ¿no? estado simpático continuamente, un sistema nervioso autónomo que está en modo supervivencia continuamente. Entonces, cuando podemos entender eso, es difícil de romper un paradigma que está tan establecido y Claro, se sigue fortaleciendo, porque se sigue fortaleciendo. Por ejemplo, el potasio lo han demonizado y es algo que en claro. realidad es fabuloso. Es como el sodio también, ¿no? Pero ahora, Mauricio, por ejemplo, el, el, el déficit de cobalamina también se esconde en problemas neurológicos, o sea, problemas Totalmente. psicológicos, o sea, la depresión. Hay gente que me dice es que tengo todo para ser feliz y yo no sé por qué me siento mal. Cuando reviso su alimentación, ojo, siempre esto va acompañado de su psicólogo, su médico o su médico de cabecera, ¿no? Hay sospechas de que consumen muy poco consumo de alimento de origen animal, proteínas y su vitamina B12. Ahora, eso es a nivel nutricional, la vitamina B12, que es una vitamina hidrosoluble. Pero a nivel fisiológico, el consumir mayor cantidad de proteína de origen animal, hay que entender que refuerza todo, la boca, la masticación, la señalización neuronal, lo que llega al cerebro de por fin estoy masticando y mi dieta no solamente es líquida o blanda. O sea, lo que tú dijiste acerca del ácido clorhídrico, existen dos rutas de que se genere un efecto anorexigénico en el cuerpo. Una es por medio del alto consumo de carbohidratos, ¿vale? Y porque el cuerpo inhibe la absorción de nutrientes y por ende no te da, hay gente que no le da hambre porque a pesar de que lleva, no le da hambre sobre todo de alimentos de origen animal y ricos en nutrientes, ¿ok? Y por otro lado, cuando migran a una dieta más de occidental, una dieta muy rica en carbograsas, a una dieta más ancestral o una dieta más especie específica, ¿qué pasa? Lo primero que me dicen es, a las 72 horas me dicen, Julián, paso lleno o llena todo el día. ¿Esto es normal? Bienvenido. Eso se siente comer como un humano. No es estar pensando en qué voy a comer después. No manches, ya son 3 horas. Mi colación. No es que no me da hambre, Julián. Pues bienvenido, bienvenida. Así se siente no estar pensando en qué vas a comer. Así se siente no ser infeliz con tu Totalmente. alimentación. Bueno, eso es una alimentación Porque Mauricio, específica. cualquier otro, esa es una alimentación específica, porque Mauricio, no somos rumiantes, no pasamos 8 o 10 horas masticando pasto para obtener el nutriente. Nuestro sistema digestivo es más parecido pues al de un felino, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hace el león cuando come grandes cantidades de comida? Pues después se echa y aprovecha para reproducirse, para hurgar entre sus terrenos, para desenvolverse en su entorno. Lo mismo pasa con la especie humana. Y aquí entramos en un poquito de cronobiología o los ritmos circadianos, y es que pareciese que el ser humano, aunque no hay nada dicho por excelencia, parece ser que es mejor meter las calorías durante el día que ya cuando se mete el sol. A lo que yo he visto, por ejemplo, lo que he leído de entre los griegos, parte de los romanos y un poco en las últimas tribus nómadas, es que comen, cenan entre las 3 4 de la tarde noche. ¿Por qué? Porque después de eso viene el convivio, vienen los bailes, vienen las fogatas y Bueno, lo después que pasa es que viene también el el sueño. contexto cambió, eso es así. A mí me parece Totalmente. que la luz ha cumplido un papel fundamental, la luz azul, en los procesos inflamatorios crónicos, en la cronodisrupción, pero también la revolución industrial ha hecho que las jornadas laborales
y el trabajo nos haya como domesticado los horarios de las comidas. A la mañana hay que hacer esto, a las 12 hay que hacer tal otra, y cuando salimos tenemos que hacer porque coincide con la jornada laboral. Que entonces Claro, totalmente. eso, hasta los ritmos de sueño nos los han puesto, porque en realidad cuando uno empieza a ver la bibliografía, a lo mejor, bueno, no eran ritmos en los cuales eran tan, bueno, tengo que dormir 8 horas. Se despertaban, meditaban, tenían relaciones sexuales, volvían a dormir. Entonces, todo esto ha hecho que tengamos como, bueno, tenés que encajar en este sistema donde Claro, tenés que producir y tenés que ser productivo. Entonces, y obviamente que la modernidad nos ha dado la luz, nos ha permitido trabajar en otros horarios, pero también ha generado un contexto inflamatorio crónico muy importante en el cual ha venido a como desestabilizarnos porque el contexto ha cambiado tan drásticamente, tan rápido, desde la alimentación, desde la comunicación, desde las relaciones, que en realidad claro. nuestro sistema inmunológico a veces dice, ¿qué pasa acá? Nuestro sistema No ha, nervioso, ¿qué pasa acá? no ha habido tiempo de adaptarse. Y es que hay que entender eso que mencionas, son la antropología y parte de la historia dice que el evento más importante en la carrera de la especie humana es la llegada de la agricultura. Desde ahí se conoce que hubo un declive en la salud de la especie humana. Perdimos tamaño, masa muscular, comienzan las jornadas laborales como los conocemos hoy, los gobiernos, los imperios, la economía, entre otras cosas. El segundo punto más importante de ahí viene siendo la revolución industrial hace 200 años, por allá en Europa, y más recientemente, al día de hoy, muchos investigadores que le llaman a lo que estamos viviendo al día de hoy la era espacial. ¿Por qué? Porque nuestra genética paleolítica no ha tenido tiempo para adaptarse a estos cambios tan rápidos, tan revolucionarios, que aunque a priori muchas personas pudiesen decir, pues bueno, 15.000 años de agricultura o 200 años de la revolución industrial, totalmente. O sea, han pasado muchísimas generaciones, pero en un aspecto biológico, evolutivo, es un abrir y cerrar de ojos. Si nosotros, para que quede un poquito más claro, si yo agarro una regla de 30 centímetros, la era paleolítica duró 28.5 centímetros en la regla de 30, bastante tiempo. La agricultura llegó hace 15.000 años. Agarramos de esos 28.5, agarramos 1 centímetro, nos quedan 0.5 centímetros restantes, que eso es lo que lleva la revolución industrial. Nuestra genética paleolítica está viviendo en un mundo neolítico. No ha habido tiempo de generar adaptaciones. ¿Por qué? Porque para que una especie existen diferentes formas para que una especie se adapte, pero una de esas formas es que para que la especie se adapte, pues tienen que haber muchas muertes. Y el problema es que la gente no se quiere morir. No quiere morirse o sea, por presión ambiental, por selección natural, pues la selección natural encontraría una No, forma no, y de aparte también reforzarnos en estamos a lo esta. que se denomina una transición epidemiológica, porque, o sea, la Claro, expectativa de vida ha aumentado, pero también el tipo de patologías crónicas aumentó, porque la gente vive más. Entonces es una transición y tenemos otro tipo de problemas. totalmente. Y mira, Mauricio, regresando al tema del consumo de proteína, aparte de que nos genera un efecto anorexigénico, nos suprime el apetito, los antojos, no nos inflama, también las heces cambian, las heces fecales, y es algo que a muchas personas no les gusta hablar. De hecho, yo siempre lo hablo con mis alumnos. No te asustes si primeramente, después de hacer un cambio, pasa un día donde no haces del baño, o sea, si no hay dolor, no hay gases, no hay inflamación, no hay que preocuparse, pero ¿qué viene después? Si antes hacían 3 veces o 4 veces del baño durante el día, ahora migran a una sola vez y a nivel psicológico eso les causa conflicto porque dicen, yo antes iba al baño varias veces, ¿qué me está pasando, no? Entonces, si tus heces cambiaron de color, se han tornado un poco más cafezosas, salen, pues tenemos la escala de Bristol, ¿no? Para revisar Seguro. cómo salen nuestras heces, todo tiene que estar bien con eso. Es uno de los efectos también positivos de cambiar a una alimentación más especie específica y consumir más cantidades de proteína de origen animal. Como te mencionaba hace rato respecto al déficit de cobalamina o el déficit de las vitaminas del complejo B, Mauricio, es que al aumentar las proteínas,
se soluciona parte de un problema, pero no todo el problema. Y tú diste en un punto muy importante y es parte del rol de los hidratos de carbono en respecto a la salud de la especie humana. Yo no soy pro keto, pro carnívoro, o yo no soy anti-carbs, absolutamente no. Yo soy de las personas que para cada persona su contexto, ¿no? Porque yo no trato igual a una persona que me es atleta de alto rendimiento, que corre maratones, a un halterofilista que me trabaja totalmente la fuerza. Sin embargo, aún siempre procuro de que hagan introspección y revisen qué alimentos son los que mejor les caen a ellos. Yo siempre empiezo basándome en un aspecto evolutivo, en una dieta más especie específica, siempre hago ruta del cambio por vía negativa. Ok, vamos a retirar grano, cereal, vamos a retirar alimentos ultraprocesados, alcohol, entre otras cosas. ¿Y qué nos quedan? Vegetales, frutas, tubérculos, nueces y semillas. Si la persona se alcanza a recuperar y tiene buena recuperación con esos alimentos, no hay síntomas o signos de que puedan estar inflamando, pues adelante. ¿De qué va a depender? Pues de los niveles de grasa corporal que tenga el individuo, la persona, cuánta cantidad de ejercicio haga a lo largo del día. Sí, ahora, por ejemplo, muchas personas piensan, constantemente me genera conflicto cuando les digo a las personas que muchas de sus complicaciones pudiesen ser debido al consumo de algunos vegetales o algunas frutas. Se van para atrás cuando me dicen, oye, es que cuando siempre les pregunto si sufren de Totalmente. contracturas en el cuello o en el trapecio, oye, Lo consumes fitomen... mismo, discúlpame ya que estás hablando Dime. de también, el contexto cambió tanto que nuestro sistema digestivo ha cambiado mucho, ha sufrido mucho, Claro, y muchas veces yo también tengo que retirar los frutos secos y porque no los toleran y hay un proceso de hiperpermeabilidad intestinal en el cual hay muchos antinutrientes en esos frutos secos y hasta que no reparemos, hasta que no mejoremos, eso no se va a poder reincorporar. Entonces decir, pero ¿cómo voy a sacar los frutos secos? Y muchas veces en un contexto de autoinmunidad hay que retirarlos, legumbres, frutos secos, porque hay mucha cantidad de antinutrientes y luego incorporarlo, dependiendo de todas las intervenciones que hagamos, incorporarlo mucho más amable en contextos donde hay que activarlos, donde hay que sacarle las micotoxinas, porque muchos vienen envasados, vienen y tienen un contexto y que es, en ese contexto es un proceso inflamatorio, es un proceso de estimulación del sistema inmunológico. Entonces, bueno, me parece que es fundamental el contexto. claro, sí, totalmente, ¿no? Y muchas personas se asombran cuando dicen, bueno, ¿y dónde voy a obtener la fibra si no voy a consumir vegetales? Porque hay personas que las llevo hasta un enfoque carnívoro o los meto a un enfoque muy bajo en carbohidratos. ¿Dónde voy a obtener la fibra? Bueno, es que en realidad el cuerpo sí pudiese requerir dosis mínimas de fibra, pero también requiere dosis de sodio que ayudan a ir a las personas al baño. Porque acá comúnmente pasa que las personas les sufren de estreñimiento y agregan más fibra y más fibra y más fibra y resulta muchas veces contraproducente porque se estreñen más de lo que van al baño. Sí, sí, Entonces, a totalmente, ver, porque aparte lo que tenemos que entender también es que este proceso de la producción de butirato, de lo que son las fibras fermentativas, de la revolución que hay de la microbiota y que todavía nos queda por entender un montón de cosas, pero eso claro, funciona mayormente a nivel del colon. Y nosotros tenemos un claro, norte, tenemos un intestino delgado, tenemos un estómago que también tiene que funcionar y hay que claro, absorber. Entonces tenemos que arreglar a veces ese norte primero, a veces, para que luego cuando hagamos una incorporación de fibra fermentativa funcione. Entonces, bueno, claro. es bastante Sí, sí, artesanal. pero es lo que te mencionaba acerca de, yo así revierto muchas enfermedades, Mauricio. Aumentar más proteína y reducir o consumir de manera específica el ciertos consumos de alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, yo comúnmente aquí en el mexicano sufren de problemas gastrointestinales, como no tienes una idea, al consumir grandes cantidades de jitomate, pimientos morrones, berenjenas,
Maíz, ¿no? lechugas, Maíz consume crucíferas. mucho el mexicano, ¿no? Sí consumen mucho, pero a lo que voy es que hablo de solamente del reino de lo que consideramos vegetales. Entonces, diarreas constantes, contracturas, se los retiro y santo remedio. Y los vuelven a incluir y les vuelven el problema y les digo, y bueno, ¿y qué te dice eso? ¿No te dice algo? O sea, obviamente pueden ser muchos factores, tal vez el debilitamiento fisiológico del déficit de vitamina B12 porque se afectan todos los órganos del cuerpo al no consumir suficiente cantidad de proteína de origen animal. Puede ser que al mejorar la salud gastrointestinal puedan volver a consumir estos alimentos, pero yo siempre les digo, ante la duda, principio precautorio. O sea, analízate, porque esa es otra cosa, ¿no? Algo es la inflamación, luego empiezan a tener rubor o de repente se ponen de malas porque no, y no saben por qué. Y ellos se sorprenden o se ríen cuando les digo, ¿comiste tal o tal cosa? Ay, Julián, te pasas, siempre atinas. O sea, son correlaciones, ¿no? Obviamente sabrá Dios dar con algo causal. Tú sabes que el metabolismo y la fisiología del ser humano es bastante compleja, pero ante la duda yo les digo, cualquier cosa de eso, retíralo. O sea, retíralos porque si no, el problema se va a acentuar. Lejos Julián, de la permeabilidad. Uh -huh. discúlpame, y como, No. como para ir cerrando, una charla muy linda y anduvimos por varios lugares. Claro. ¿Qué recomendaciones generales podrías dar en un contexto de modernidad, con esto que hablamos de alimentación específica, si tuvieras que dar un consejo o tips a la población Claro, claro que sí. para Yo poder pienso, cerrar esta claro, linda claro. charla? Sí, la verdad es que muy enriquecedora. Tenía bastante que no participaba en una charla y muy emocionante porque también me he dado cuenta que contigo hablé de muchas cosas que no había hablado y bastante parte de mi progreso como profesional, ¿no? Entonces, lo primero, Mauricio, que te puedo decir es que al migrar a una alimentación más especie específica es que el volumen de tus comidas van a ser mayores. Por ende, vas a comer más, que esto no específicamente significa que vayas a consumir más calorías, simplemente vas a tener más volumen, va a haber mayor saciedad y una alimentación que, oye, te hace sentir satisfecho, satisfecha, no te genera inflamación y que encima de eso te esté dando resultados a nivel físico, que tú te veas el espejo con más fuerza o en la báscula que te subas o al momento de medirte que estés teniendo resultado, una alimentación que te mantenga satisfecho, satisfecha y que encima de eso te esté dando resultados, pues oye, dimos con la pata floja de uno de los problemas de la alimentación, ¿vale? Otro de los puntos importantes, Mauricio, como anteriormente te lo había dicho, es sumo énfasis en el consumo de proteínas de origen animal, al menos que no se tenga alguna complicación o alguna alergia. Creo que está de más decir que hay que ser tontos, ¿no? Para consumir alimentos que me van a hacer mal. Si tú tienes una alergia diagnosticada o algo por el estilo o alguna complicación, pues evítalo. Pero, por ejemplo, para mí las recomendaciones del 20 o del 15, 20 o incluso un 30% de proteína se me hace muy poco dependiendo si la persona es activa o no. Yo suelo recomendar a veces hasta un 35, 40 o 45% del por ciento de calorías totales de Sí, sí, consumo de depende mucho proteínas. también el caso, porque yo que veo mucha Claro, patología sí, autoinmune, en un contexto inflamatorio, como hay una patología claro, autoinmune, proteína de mamífero en la primera fase, hasta que no baje la inflamación, no doy. O porque claro, a través de cierta, como el ácido neuramínico, produce mucha inflamación y luego la incorporo en un contexto más amable, claro. donde hay entonces pollo, pescado, Pero a y eso, luego, pero eso es una cuestión que yo lo he hecho desde la casuística y de la ah, clínica. para allá Mira, voy, Mauricio. O sea, la importancia del ojo clínico y la experiencia del profesional que atienda a la persona. Porque obviamente yo también hay contextos donde yo no recomiendo tanta cantidad de proteína. ¿A cuándo lo recomiendo, Mauricio? A mis alumnos físicamente fuertes, por ejemplo. O sea, ¿vale? Hay personas que se terminan comiendo hasta mujeres de 800 gramos de algún consumo de alimento de origen animal en todo el día, más aparte 4 o 6 no, piezas de pero lo huevo. planteo porque, por ejemplo, comer Claro, una carne de mamífero en un contexto de una persona con una patología autoinmune que todavía no secreta una cantidad de ácido suficiente, es muy caro energéticamente, necesitamos claro. digerirla y no tiene con qué.
y eso hay un proceso de trabajo en eso, hay un Claro, claro, proceso de trabajo. por eso la importancia de acudir con personas preparadas como tú, Mauricio, que estudien y que sepan discernir esto que estoy diciendo, ¿no? Pero el punto central es enfóquense también en el consumo y la calidad correcta de proteínas de origen animal. Huevo entero, carne de res, cerdo, pollo, pescados, mariscos, frutos del mar, entre otras cosas. Otra de las recomendaciones, Mauricio, que puedo dar abiertamente es obviamente priorizar alimentos de origen vegetal frescos, frutas, frutos y tubérculos, principalmente de temporada, ¿no? Vegetales, con suma precaución dependiendo si notamos que alguno de ellos nos causa inflamación. Entonces, priorizar si mi actividad pues es entrenamiento de fuerza, físico, simplemente camino. Si simplemente camino, tal vez no voy a requerir grandes cantidades de carbohidratos como los va a requerir un atleta elite o un atleta que entrene 2 horas al día. Eso va a depender de la contextualización, como lo acabas de decir. Pero yo siempre digo que con el consumo de estos alimentos, ante cualquier caso de duda, manténganse con el principio de precaución. Otro de los puntos es vía del cambio por ruta negativa, Mauricio. Alimentos ultraprocesados, alimentos ultra refinados, grasas trans, eh, eh, provenientes, por ejemplo, de alimentos sumamente carbograsos, alcohol y alimentos considerados neolíticos en este entorno de paleolítico o alimentación ancestral, o sea, principio precautorio, ¿no? O sea, el alcohol, alimentos ultraprocesados, si es posible retirarlos y de no ser posible minimizar la frecuencia, la calidad y la cantidad de consumo de estos alimentos. Y no hay, a nivel biológico, Mauricio, no hay nutrición óptima sin ejercicio. Alimentación óptima, más entrenamiento o ejercicio óptimo, vamos a tener realmente una nutrición óptima. Porque, por ejemplo, hay personas que mejoran su alimentación, mejoran su nutrición, pero no hacen ejercicio. Tienen resultados positivos, pero lo que me ha dado mi experiencia es que momentáneamente. Por otro lado, hay personas que hacen ejercicio, pero que no mejoran su alimentación, tienen resultados, sí, pero a lo que me deja ver mi experiencia, momentáneamente. ¿Qué pasa entonces? Corriges la alimentación, corriges el entrenamiento y estás teniendo una nutrición óptima. Obviamente, Mauricio, yo sé que el tiempo ya se nos acaba, no nos da tiempo de hablar de los aspectos del sueño, pero una de las cosas también muy importantes es, Mauricio, y esto da para otra charla de 1 hora, es el Ya lo vamos a aspecto, hacer, ya lo vamos a hacer, una, porque el un sueño, aspecto las social. emociones, son cosas que Claro. también vienen de la Y mano. esto, Mauricio, aunque comúnmente no se suele mencionar en los círculos de nutrición, el aspecto, por ejemplo, social, para mí es sumamente importante, porque yo en consulta les pregunto, bueno, de nada me sirve que si tú dentro del consultorio estés muy motivado o motivada, pero si al salir tu familia o tus amigos o la persona con la que convivas te va a decir, no, ya estás de ridículo, ya estás de ridícula, ¿para qué te pones a dieta? Si estás bien, yo así te quiero. Bueno, entonces dicen en biología que la ruta del cambio individual es inoperante en un entorno que no cambia. Entonces, habría que considerar también el aspecto social o los círculos de confianza en donde me desenvuelvo. Y bueno, está de más decir que dormir lo suficiente, caminar lo suficiente, exponerse al sol lo suficiente y pues comer a horas adecuadas, Mauricio. Creo que son las recomendaciones más básicas, más sencillas Vamos a tener y que otra charla y seguramente, vamos a ampliar el tema del trauma, que me parece que vos lo desarrollás, y la crononutrición también, que es un tema que lo desarrollás. Bueno, Julián, la verdad que muy linda charla, espero que te hayas sentido cómodo. ¿Mm? muy cómodo. Ya nos vamos a encontrar y bueno, te mando un abrazo gigante. Igualmente, Mauricio, cuídense mucho. Abrazo.